Hola a todos, de nuevo aquí, tratando uno de los temas que más nos interesa, la obesidad y el sobrepeso. Hola Eva. Hola Paula, ¿cómo estás hoy? Muy bien. Qué tema, ¿eh? Ay, sí. Qué tema. Y cada vez nos afecta más a todos, así que me parece súper acertado que lo hablemos. Uh-huh. Bueno, pues ya todos saben, la obesidad y el sobrepeso es uno de los temas que se ha vuelto un problema de salud pública y que nos afecta a hombres, mujeres y niños. Y todos sabemos también que la obesidad y el sobrepeso es un tema multifactorial, tiene muchísimas causas. Obviamente están involucrados los temas de alimentación, están involucrados los temas genéticos, los temas hormonales, endocrinos, todo eso no lo vamos a desconocer, pero no va a ser en lo que nos centremos en esta charla. No. Vamos a centrarnos en dos de los factores que pueden influir muchísimo y que no son tenidos en cuenta por la gente cuando estamos frente a un tema de sobrepeso, ya sea un gran sobrepeso o esos kilitos de más que se instauran y no bajamos así hagamos dieta o ejercicio o eso. Estamos hablando de o bloqueos personales y familiares o factores psicosomáticos o psicológicos relacionados con las emociones. Que ese es el tema que a nosotros nos compete, Pau. Claro. Si bien hacemos mención de que el sobrepeso tiene que ver con desórdenes de la alimentación, pero bueno, eso ya sería cuestión de que tienen que charlarlo con su nutricionista, su médico de cabecera. Vamos a lo que a nosotros nos incumbe y vamos a ir al plano emocional, que es el que desencadena en estas cuestiones. Que además muchas veces ese que acabas de mencionar, que ya luego lo trataremos, también está muy influenciado por el tema emocional. Todo, el tema alimenticio Pau, está claro, muy ligado a cómo nos sentimos. Pau, yo siempre digo esto, para hacerlo bien sencillito. Viste que nosotros en la descodificación trabajamos con el cerebro triuno, ¿verdad? El tronco cerebral, el cerebelo y el neocórtex. Bueno, en uno tenemos el razonamiento lógico, en el otro tenemos las emociones, que es donde se gestionan, en el cerebelo donde se gestionan las emociones, y el tronco cerebral, que es el que provoca las reacciones involuntarias. Las reacciones involuntarias va a ser como mi cuerpo, mi biología responde a esta información. Pero ¿cuál es el puente, Pau? Las emociones. Entonces, visualicemos, familia, y tomemos conciencia y seamos súper responsables con esto. Nosotros pensamos una cosa, nuestro cuerpo responde de acuerdo a eso que pensamos, pero las emociones son el puente. Si nosotros aprendemos a gestionar nuestras emociones, dejamos pasar o no esos pensamientos, claro, que hacen que nuestra biología se comporte. Y que el cerebro reaccione automáticamente. Exacto, porque exacto. Es que es entender eso, que son respuestas automáticas y son adaptaciones biológicas del cuerpo, nada más. Adaptaciones biológicas y de protección. Claro. Siempre nuestra biología nos va protege, a protegernos. Claro, y va a protegernos de qué, Pau? De un mal mayor. Estos kilitos de más que a mí me molestan tanto, ¿qué está diciendo mi biología? Te estoy cuidando. Te estoy protegiendo. ¿Y de qué forma me está protegiendo? Contanos Pues, un poquito más, Pau. Claro, uno de los conflictos como el central, el eje mayor de la obesidad y el sobrepeso desde el punto de vista emocional, habla del síndrome de abandono. Yo creo que eso no, sí, para nadie es un secreto. Entonces, ¿qué es un síndrome? Para que nos vayamos entendiendo en cuanto a la terminología, un síndrome es un conjunto de muchos síntomas relacionados con una enfermedad. Entonces, cuando tú hablas de un síndrome de gripa o de gripe, pues ahí viene entonces el síntoma de la fiebre, el malestar, la congestión nasal. Bueno, en el síndrome de abandono es una enfermedad, el abandono, y los síntomas, ¿cuáles van a ser? Entonces, una sensación de estar solo en el mundo, de estar desprotegido, una sensación de vulnerabilidad, desprotección, conflicto existencial, acompañado de una acumulación de líquido, acompañado de una acumulación de grasa, y eso se vuelve el síndrome, es como un pack. Exacto. Entonces, cuando podemos visualizar este síndrome, tenemos que ocuparnos de las emociones que desencadenaron, originaron este síntoma. Es así, una cosa que quiero aclarar antes de que... Dale, las dos estamos ahí. Sí, porque claro, abandono suena como huir. Al niño que van y lo dejan en la puerta de una iglesia, como ocurría hace siglos y pasaba, pues ese niño fue instantáneamente abandonado y fue efectivamente abandonado. Pero es que el abandono también puede ser real o simbólico. Exacto. O sea, ese niño fue realmente abandonado y seguramente tiene instaurado en su memoria ese suceso. Pero también puede sentirlo simbólicamente el niño que de repente se quedó sin sus padres porque uno de ellos se vio enfermo, internado en una clínica, lo dejaron con los abuelos un mes o 2 meses y no se enteró por qué.
o cuando lo dejaron en el preescolar o en el jardín infantil y el colegio, como se dice acá, bueno, también pudo sentirse abandonado. El colegio primario, jardín de infantes. ¿Sí? Exacto. Sí, vamos a recordar familia que hasta los 8 años, ¿verdad? Antes de los 8 años, ¿de quién es el conflicto, Pau? De la madre. De la madre. Entonces, ¿quién se sintió abandonada? Ya que estamos hablando de conflicto de abandono, en este caso, ¿quién se sintió abandonada, familia? La madre. Claro. Ahora, también es importante, ahora que mencionas eso... O sea, perdón, Pau, si estamos hablando de que el sobrepeso lo tiene el niño, ¿verdad? Claro. Que se siente abandonado. Sí, entonces, sí es cierto que si el sobrepeso lo tiene un niño menor de determinada edad, uno va y busca el conflicto en la madre, porque claro, lo que tú dices es muy cierto, está muy ligado emocionalmente a la madre. Pero también esos conflictos que simbólicamente el niño asimiló un abandono, se vuelven conflictos programadores para ese futuro adulto. Exacto. Que cuando esté más grande y se active otra situación que el cerebro identifique como un abandono, va a asociarlo con esta primera experiencia que vivió a su edad temprana, que pudo ser o algo que él vivió en su edad temprana, como el que ponemos ahora del niño abandonado, o algo que vivió durante la gestación. Sí, y ahí... O un tema transgeneracional. Los invitamos a los videos anteriores. No se los pierdan. O un tema transgeneracional. Exactamente, sí. Entonces digamos que pueden estar los tres. Y para cerrar esta primera explicación, lo que tendría que aclarar es que cuando se produce esa sensación de me siento solo, abandonado, podemos afrontarlo desde dos polaridades, una femenina y una masculina. No siempre las mujeres reaccionamos desde nuestra polaridad femenina, a veces lo hacemos desde la polaridad masculina, por razones que ahorita Eva les puede aclarar un poco mejor. Y asumo igual que habrá hombres que reaccionen frente a esas situaciones desde la polaridad femenina. ¿Cuál es la polaridad femenina? La huida. La mujer, o la mujer no, la polaridad femenina lo que va a hacer es hacerse lo menos visible posible en caso de que se vea expuesta, abandonada y en peligro frente a un depredador. Me hago no visible o lo menos visible posible, o muy ligera y liviana para la huida en caso de que llegue el depredador y me quiera comer, porque es que cuando, como tú hablabas ahora del cerebro primitivo, cuando un ser humano se siente abandonado y solo, ¿qué es lo que siente? ¿Qué es lo que interpreta el cerebro? Estoy fuera de mi tribu, fuera de mi clan, fuera de la manada, estoy expuesto a que llegue cualquier depredador, peligro de muerte, y expuesto al mundo hostil, me veo en peligro de que me puedo morir, y entonces la parte femenina va a querer huir, pero la polaridad masculina va a desarrollar la otra serie de síntomas propios del síndrome de abandono, que va a ser cómo enfrento yo esa situación de abandono. Entonces ahí es donde aparecen todos nuestros síntomas. ¿De un caso? Claro. Lo ponemos sobre la mesa. Muy bien, Pau. Bueno, hay dos casos que me gustaría trabajar con el conflicto de la polaridad masculina y también desde el síndrome de abandono. Uno es un caso que también se le puede conocer en la descodificación biológica como el síndrome del pilar. Es el caso de una mujer que se hace cargo de su familia, es la que, el esposo tiene una enfermedad, tiene que estar postrado, lamentablemente, y entonces ella asume el rol masculino, o sea, vive el abandono, que si bien no es un abandono real porque el esposo está bajo el mismo techo conviviendo con ella se siente sola, entonces desde su inconsciente lo vive como un abandono. O sea, ya no tengo más el macho proveedor, si vamos al cerebro primitivo, que es el que reacciona en familia, entonces claro, asume este conflicto con una polaridad masculina, y como es un conflicto de abandono, entonces como hombre va a ganar masa porque necesita ser un cazador, salir de la cueva, proteger a la tribu, y se hace cargo de toda la tribu, de sus hijos, de sus nietos, de todo el mundo. Ella es el pilar, por eso también se lo conoce como el síndrome del pilar. Entonces, claro, gana peso. ¿Por qué? Porque con este cuerpo chiquito todo. Exacto. Bueno, y también lo podemos ver en los equipos de rugby. El pilar es el grande, el que impide que el enemigo entre en el campo, protege a los demás jugadores. Bueno, mucho de rugby no sé, pero mis hijos juegan, así que un poquito de información tengo.
Vamos a volver entonces al caso de esta mujer que le vamos a decir Soledad. ¿Sí? No, que síndrome de abandono y soledad. La cabeza funciona así, familia. Sole, entonces vamos a plantar a Sole como cabeza de familia. Ella se siente sola, se siente que tiene que sostener a su familia sola. Claro, con un cuerpo pequeño no puede, gana masa para poder sostener a toda. Pero tenemos una diferencia entre este conflicto de Pilar, que es la que se hace cargo de la familia, y el conflicto del sobrepeso por abandono solamente. El abandono solamente puede ser una persona más sedentaria quizás, una persona poco activa, pero en el conflicto de abandono y de Pilar y vivido en la polaridad masculina, es una persona súper ágil, súper activa. Vos vas a ver esa persona que tiene exceso de peso y exceso de energía. Porque claro, ¿Y de dónde saca la energía? ¿De dónde saca la energía? Bueno, de la grasa nos da energía y además nos da calor, por supuesto. Y la grasa da más calor que el azúcar, sépanlo. Entonces, fíjense cómo a partir de un conflicto de sentirse abandonada por el esposo, la biología reacciona con un sobrepeso para protegerla. Porque no puede hacerse cargo de toda esta tribu con este cuerpo pequeño. Necesita más masa para poder enfrentarlo, para poder ser el pilar y para poder sostener a la familia. Entonces es impresionante cómo funciona la mente. Ahora, Pau, ¿cuál es la solución? Porque seguramente ustedes se preguntan, bueno, listo, yo ahora ya sé. ¿Y cómo hago? Bueno, reconcíliense con su lado femenino y acepten sus limitaciones. Sepan que no es biológico, no es natural hacerse cargo de toda la familia. Eso es importantísimo, que puedan reconocer las personas del otro lado que se sienten identificadas con este caso y que resuenan con este caso. Dice, bueno, ¿y ahora cómo lo resuelvo? La información ya la tienen y la célula va cambiando el comportamiento a medida que va incorporando la información. Pero además necesitan reconciliarse con su lado femenino. Y además de esto, entender y aceptar sus limitaciones. Es muy importante. Poner límites y saber cuál es mi rol dentro de mi hogar, mi familia, y no asumirlos todos. Qué maravilla, sí. ¿No? Qué lindo. Y poner límites. Poner límites. Pero hay una cosa que es importante entender dentro del síndrome de abandono y los síntomas que presenta, porque no siempre se activan de la misma manera desde el punto de vista biológico. Entonces, una forma típica de ganar peso, además rápidamente, se gana rápido, se pierde rápido, pero no logras mantenerte delgado porque estás en esa subida permanente, es a través de la acumulación de líquido. ¿Cuál es el conflicto frente a una acumulación de líquido? Aquí el órgano que se ve afectado son los colectores del riñón, y ellos lo que hacen es hacer espasmo para acumular líquido. ¿Cuándo se produce esta reacción del cuerpo? Cuando la persona se siente fuera de su lugar. Es el síndrome o el conflicto del pez fuera del agua. Me siento fuera de mi territorio, de mi zona conocida o de mi clan, me siento perdido, entonces lo que siento es como un derrumbamiento de la existencia. No sé dónde estoy y estoy solo en el mundo. Este conflicto es un conflicto típico que lo puede sentir una persona que es desplazada, por ejemplo en las guerras, en una catástrofe, pero también simbólicamente lo puede sentir una persona cuando de repente fallece una persona que era el pilar, su referente, pierde un trabajo y queda arruinado, o una quiebra repentina. Son como esas situaciones repentinas que hacen que sientas que se derrumba tu existencia y quedaste fuera de tu pecera. Sí, entonces los colectores del riñón lo que van a hacer es el espasmo para acumular líquido, porque el agua, estamos ocupados en un 80% por agua. Es decir, que es absolutamente necesaria para nuestra existencia y supervivencia. Cuando yo siento que se me va la vida, se me derrumba todo, lo que hace biológicamente el cuerpo para adaptarse es acumulo y me lleno de agua, que es llenarme de vida para aguantar. Entonces, este es uno de los síntomas asociados al síndrome de abandono, el derrumbamiento de la existencia. El otro... Perdón, Pau, y ahí tenemos los casos de las personas que dicen, si no como nada o si tomo agua y engordo, porque no estamos hablando del alimento que las engorda, sino el cuerpo solo es el que está protegiéndose. Claro, son personas que hacen dieta, por ejemplo. Sí, y cuando dicen, no como nada y engordo, es verdad. Sí, es verdad, porque lo poco que coman el cuerpo lo va a transformar y va a hacer que la masa sea del tamaño que le requiere su inconsciente. Claro. Y no necesariamente, ahí no va a haber una acumulación de grasa, ahí es una acumulación de agua igual, pues.
Pero también puede haber una acumulación de grasa. Lo que pasa es que cuando hay acumulación de grasa, la grasa o el peso se gana lentamente y está más asociado con otro tipo de sensación, que es el de sentirme, ahí hay varios. Yo te los describo y a ver qué te parece. Sí, vamos por partes. Estoy expuesto, puede ser una. Estoy muy expuesto y me siento vulnerable frente a un depredador. ¿Qué hago? Lo que tú describías ahora. Gano peso y me hago fuerte y así genero respeto, porque como puede ser que viva en un medio de violencia constante, de pronto una situación de abuso en el hogar o en el trabajo y me siento ninguneado, atacado o me hacen bullying, como dicen los chicos ahora, entonces pues yo gano peso, volumen y gano visibilidad. También porque no me sentí visto dentro del clan, me sentí no reconocido, no visto, un tema de proyecto sentido como el que veíamos, no se dieron cuenta de que estaban esperándome y ya después de 4 o 5 meses se dieron cuenta que yo estaba. Y también el ganar peso es ganar visibilidad en el clan, en la familia, ser reconocido. Y lo que decías, que creo que tú tienes un caso relacionado con esto también, es gano grasa, porque la grasa, como tú decías, es energía. Hay energía para hacer un montón de cosas, pero también la despensa frente a una hambruna, una necesidad futura, cuando hay memorias de hambrunas, guerras en donde no había comida. Sí, hay que tener reserva. Hay que tener reserva de acumular. Sí, y la grasa es eso, reservas. Te cuento un caso, si querés, vamos al caso de una nena. ¿Te parece? Una nena que tiene 12 años, o sea que está bien, le vamos a poner de nombre María. Esta nena, como vos decís, o sea, esa acumulación de grasa, no de líquido, es una nena que el papá trabaja afuera, de lunes a viernes no está en la casa, entonces ¿qué hizo la madre? Sos mi compañera. Ahora sí, papá no está, estamos las dos solitas, estás vos, conmigo, el matrimonio perfecto, la madre y la hija. Cuidado con lo que decimos, por el amor de Dios. Sí, como dijo mi amiga Paula hoy, Eva, tenés que cambiar tus palabras. Yo empecé por el pensamiento, ahora hay que con las palabras impecables. Bien, es muy cierto, familia. Entonces, con su mejor intención, la madre, para que la nena no se sienta triste, le dijo, estamos las dos, qué bueno. ¿Qué hizo la nena? Asumir el rol de su papá. Entonces, en su temprana edad, su creencia es, ahora no está papá, porque se fue a trabajar para poder traer el pan a la casa, pero mientras papá no está, ¿dónde está el pan? Entonces, claro, desde su inconsciente, lo que ella hizo fue acumular comida por si falta. Claro. Porque si papá no va a trabajar, nosotros no tenemos para comer. Claro. Entonces esa es la información que le dice la madre a la nena para que la nena esté tranquila y acepte el trabajo del padre con gratitud, porque gracias a papá, que papá trabaja de lunes a viernes fuera de casa, nosotros tenemos para comer. Pero en la cabecita de esa criatura, papá está, si papá no se va a trabajar durante la semana, yo no tengo para comer, entonces por las dudas mi cuerpo guarda. Y además, bueno, he sufrido con un rol masculino porque ella acompañó a su madre como su papá y cuidó de su mamá y un montón de otras cuestiones, pero bueno, vamos a lo... Y también, Pau, está el bocado emocional, ¿cierto? Me siento abandonada por mi papá. Es muy común en las mujeres cuando falta el padre, incluso cuando muere el padre, que suban de peso progresivamente y rápido. Falta el cazador, la cabeza de familia, Nosotros hablamos siempre del sistema arcaico porque es lo que tiene nuestro inconsciente, familia. No es porque somos feministas ni mucho menos, somos femeninas. Pero nos gusta nuestro rol de mujer, que ya vamos a hablar de eso también. No vamos a dejar de hablar de eso que es tan importante. Entonces, vamos a volver a la explicación. Estamos hablando de que según nuestro inconsciente, que es heredado, la información es heredada, si falta el cazador, puede llegar a haber hambre. Entonces, para las personas que estamos conviviendo en la cueva, se dispara una alerta de hay que guardar alimento. Hay que reservar. Entonces, cuando muere la cabeza de la familia, la mujer que interpreta esto es la que va a subir de peso. Y es que yo lo noto mucho cuando en la consulta, cuando el tema es un sobrepeso, que no es una cosa espectacular, pero sí es notorio y sobre todo, mira, en esta zona. Lo noto mucho. Sobre los hombros. Esta zona de los hombros y la espalda. Tengo 4 personas en mi cabeza que han ido a la consulta con el mismo esquema, sobrepeso aquí
y sobrepeso en esta zona. Uf. Piernas delgadas. Entonces, son mujeres cabeza de familia o mujeres que están llevando su tema económico solas. Y obviamente sienten que me toca arreglármela sola, dependo de mí. Y esa sensación hace que generen grasa justo donde tiene la carga, Y aquí para generar la reserva. Exacto, la reserva. Ese es un tema, pero también hay situaciones que pueden ser simbólicamente asociadas con la descripción que acabas de hacer. Por ejemplo, una que recuerdo mucho, que había ganado 10 kilos cuando quedó embarazada, cuando tuvo a su hija. Y entonces todo el mundo pues lo asoció al embarazo, o sea, ganó 10 kilos y entonces fue por el embarazo. Cuando le pregunté acerca de si se había sentido en algún momento en el embarazo con esa sensación de sentirse perdida, un derrumbamiento de la existencia, algo asociado que nada tenía que ver con haber comido en exceso durante el embarazo y haber engordado, que era lo que todo el mundo le decía, ella se echó a llorar y me dijo, es que mi marido me engañó cuando estaba embarazada. Y como estábamos recién casados, me tocó quedarme callada, seguir el tema, pero de ahí en adelante yo viví, o sea, ese derrumbamiento que tuve de la imagen de este hombre para mí fue determinante y eso no lo pude desligar al nacimiento de mi hija. Entonces, es muy normal que se activen esas sensaciones de derrumbamiento de la existencia frente a un divorcio, una traición, donde tú sientes que ese pilar que para ti era como el eje, te falló. Y el otro caso que también lo tengo muy en la cabeza era esta mujer que decía, yo pierdo 4 kilos y al mes siguiente los gano, pero matemática, 4. Y entonces describía que cuando se casó, ella se casó convencida de que su marido tenía una posición social súper. Ella se casa, se casa y se da cuenta de que el marido tiene rollos en el trabajo, mejor dicho, hacía torcidos en el trabajo y rapidito perdió el trabajo y de ahí en adelante no pudo volver a... Entonces ella se ve sometida durante todo su matrimonio, 15 años llevaba de casada, trabajando ella sola porque los trabajos que él conseguía no pasaban de 4 meses, 3 meses, 4 meses, 3 meses, que era justo el número de kilos que ella siempre mantenía ganando y ganando y ganando. Entonces era particular porque siempre estaba a la pista y asociado a su conflicto, el número de kilos y el número de meses que le duraba el trabajo a su marido. Eso a mí me sorprende, es impresionante. Porque es el cerebro, esas anotaciones. Es que nosotros todo tenemos guardadito. ¿Y qué pasa, familia, cuando no canalizamos las emociones? Quedan archivadas. Entonces, a esos archivitos le llamamos los programantes. Y cuando hay una situación que nos hace acordar a esa situación que archivamos porque no canalizamos nunca, es el desencadenante. O sea que el desencadenante puede ser en cualquier momento de nuestras vidas. Cuando empezamos a aumentar de peso, bueno, hay que ver cuántos pesos tengo de más y a ver a qué edad se desencadenó, a qué edad se armó ese programante. Eso, que te hablaba de ese número. Sí, hablando del número de kilos que también nos parecía increíble, casi que mágico. Ese tema es, para mí, a mí me sorprende. Es impactante. Sí, me impacta. Que te hablaba de algún consultante que tuve hace unos años y tenía de sobrepeso 50 kilos. Sí, me acuerdo. Y le pregunto qué pasó a sus 50 años, porque era una persona que tenía más de 50 años. Y se quedó como, a los 50 años perdí a mi madre, a los 50 años me divorcié y a los 50 años sufrí estas crisis de las que me sentí huérfano, pero, o sea, me sentí en una orfandad total. Y fue justamente el número de kilos que empezó a mantener como en exceso. Pero además, atado al tema de la acumulación de líquido y la acumulación de grasa, hay otros 2 síntomas del síndrome de abandono que se pueden dar. Entonces tenemos otros 2 síntomas asociados al síndrome de abandono, que va a ser el compromiso de las suprarrenales, que se da cuando está la persona frente a una situación de estrés y sobre todo una situación de peligro, de sentirse que necesita estar alerta por una situación de peligro. Entonces lo que genera es
demanda de las suprarrenales para que generen o segreguen cortisol y empieza a darse, ¿cuál es el fenómeno que empieza a darse ahí? Cuando yo tengo un conflicto en mi vida donde activo mis suprarrenales, es un conflicto de sentirme perdido por la situación, porque estoy abandonado, porque estoy solo, porque, bueno, por todo lo que estamos hablando, me siento perdido y no sé en qué dirección seguir, no sé si está bien que coja para allá o para acá, tengo ese conflicto existencial, ahí se activan las suprarrenales y el cortisol. ¿Y qué ocurre? El síntoma de la persona es muchísimo cansancio, fatiga, agotamiento, sobre todo matinal, y empieza a darse el metabolismo más lento. Entonces la persona pierde capacidad de movimiento. El otro, que no es igual a este, pero puede estar asociado también al síndrome de abandono, es el conflicto del miedo frontal. Igual, me siento expuesto, abandonado en un momento dado, y lo que hago es sentir que estoy con el peligro de encontrarme un miedo frontal. Haz de cuenta que tú vas caminando a las 12 de la noche por un callejón muy oscuro y tú que estás pensando en qué momento me va a salir un depredador. Esa sensación, justo esa que te estoy describiendo, es la que se siente en ese tipo de conflicto. Y entonces lo que se activa es la tiroides. Porque tú no sabes en qué momento vas a tener que salir corriendo o salir a defenderte, o en qué momento va a atacar el depredador. ¿Cuántas veces estamos sintiéndonos expuestos en un ambiente hostil sin vernos protegidos o amparados, y activamos inmediatamente la tiroides para que nos cubra de esa violencia, de esa vulnerabilidad, de esa desvalorización vivida con impotencia? ¿Qué piensas de algo? Nada, vos sabés que a mí la biología me conmueve, me conmueve, y aparte a medida que vos vas hablando yo voy relacionando con casos, con personas, con... Claro. Es impresionante. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, familia, pero a mí no deja de sorprenderme. Yo hace las dos bastante que estamos en esto, terminamos juntas y seguimos. Y seguimos, y tenemos charla y tela para rato, porque nuestra biología siempre va a protegernos. Nosotros damos la orden, necesito un cuerpo más grande, y nuestro cuerpo va a crecer. No importa si tomamos agua, no importa si comemos, obviamente que va a variar, pero voy a comer menos y voy a engordar, y voy a comer lo mismo y no voy a engordar. Es una vez que yo entiendo el problema y lo puedo ir resolviendo desde mis creencias, mis patrones de creencia, y gestionando mis emociones. Así. Eso me pasa, porque me conmueve Y tú dijiste algo ahorita que es muy importante de, bueno, ¿y ahora qué hago? Es que el solo hecho de identificar el conflicto, estás desbloqueándolo, porque cuando tú tienes la sensación, pero te tienes que enfrentar a la situación, tienes que salir a trabajar, tienes que conseguir, ni siquiera te detienes a pensar cómo me siento en realidad. Cuando haces conciencia de cómo te sientes, le permites a la emoción activar el proceso para que transcurra. Exacto. Y ahí es cuando puedes empezar a acompañar la pérdida del exceso de peso, pero acompañándolo con tu situación emocional, es decir, como con coherencia emocional. Es que de eso se trata todo. Ahí viste, Pau, para mí, en el secreto de una vida saludable y una vida preventiva, además de sanar todos los patrones que ya venimos arrastrando. Si nosotros podemos entender, pero realmente hacerlo carne, que las emociones son el puente entre la conciencia y el inconsciente, y nos permitimos atravesar este puente, manifestando y dejándonos sentir estas emociones, pasa al estado consciente, y desde la conciencia lo podemos manejar. Así es. O por lo menos podemos elegir, Pau. Cuando uno empieza a entender de dónde viene todo esto, podemos empezar a tomar decisiones. Mientras nosotros no hagamos consciente el inconsciente, mientras no nos permitamos sentir estas emociones que naturalizamos, porque nuestro cuerpo nos dice, acá hay ruidos, son disonantes, esto no es normal, pero bueno, lo silenciamos porque hay que seguir adelante, ¿no? Llevando la casa solos o lo que sea. Hasta que nosotros no tomemos conciencia, el inconsciente, como decía yo, va a tomar las decisiones por nosotros, y nosotros le vamos a llamar destino. Entonces ahí está la clave de todo, Pau. ¿Crees que te cuente dos casos más? Sí, cuenta. Que están muy, muy impresionantes, porque esa es la palabra, impresionante. Tenemos un caso de una mujer, bueno, ella embarazada de gemelos, aumentó 22 kilos durante su embarazo. Después los bajó, tuvo una vida completamente normal. Al cabo de un tiempo, más o menos a los 15 años de los gemelos, uno de ellos tiene un accidente, no pasa nada, tranquila. Pero la madre lo sufre como peligro de muerte de mi hijo.
en su inconsciente, porque ya saben que si la muerte es real o si es simbólica, para nuestro inconsciente es exactamente lo mismo. Viene el otro gemelo a darle la noticia y entonces, ¿qué hace su biología? Despierta el programante. Cuando ella quedó embarazada de los gemelos, aumentó 22 kilos. Ese es el número que quedó grabado en su inconsciente de asociado a sus hijos. Asociado a sus hijos. Y no solo asociado a sus hijos, sino de darle vida a mis hijos, de tenerlos conmigo. Entonces, la forma de ella de tener a su gemelo, mientras él estaba en este proceso estaba en coma porque fue un accidente grave, ese peligro de que se muera mi gemelo y yo lo quiero retener conmigo, aumentó 22 kilos. Es que es muy fuerte. Es fuertísimo. Y después tenemos otro caso que es similar también, de una madre que pierde a su hijo en el embarazo y no baja más esos kilos, porque no hace el duelo. Entonces, es la forma de retener a su hijo. Para mí la biología... Son dolores retenidos y duelos no hechos. Exactamente. Entonces, ¿dónde está la solución? En poder hacer el duelo, en poder aceptar estas cuestiones que son terribles, pero que se deben aceptar, familia. Se deben aceptar, debemos aceptar. Todos necesitamos sanar un montón de cosas. Y no quiere decir que duela más o que duela menos, sino que si no hay nada que yo pueda hacer, solamente puedo aceptar hasta que el dolor se hace callo, Pau. Pero sufrir no es una opción, porque sufrir hace que dejemos de vivir. Y mientras nosotros estemos en esta vida, y como dice mi mamá, nos pongan un papelito transparente abajo de la nariz y el papelito se empañe, todavía tenés que hacer mérito, cariño, todavía te falta, hay cosas que tenés que hacer. Se nos dieron dones en esta vida para que nosotros hagamos nuestro aporte y hay que superar las batallas. Y ya me fui de tema. Pero muy bien, me encanta lo que acabas de decir. Para ir resumiendo, aparte, Paula, cuando... El otro tema que habíamos mencionado para tocar acá, relacionado con el sobrepeso, era un poco el trastorno alimenticio asociado con estos factores. Porque, claro, yo puedo ganar peso repentinamente por una acumulación de grasa, una acumulación de líquido asociado a un síndrome de abandono, y todos los síntomas que acabamos de describir, pero también es cierto que yo puedo estar comiendo en exceso y generando un sobrepeso a través de mi alimentación y mi hábito alimenticio relacionado con un tema emocional. Exacto. Entonces, ¿cuál es el mayor tema emocional que tenemos o cuál es nuestro vínculo más grande con el alimento desde el punto de vista afectivo? Estemos frente a un trastorno alimenticio, alimenticio en el sentido de mis hábitos alimenticios están siendo disfuncionales porque o como en exceso o no quiero comer, está muy asociado con el alimento afectivo en mi relación con mi madre. Hay que sanar la relación con mamá. ¿Querés que te cuente otro casito? Ese que vamos a otro caso, familia. Tenemos el bocado emocional, que lo reemplaza la comida. Como dijo Paula, está directamente ligado al bocado emocional de mamá, porque es la primera información de alimento que tenemos en nuestro inconsciente. Bien, Pau, entonces, haciendo referencia exactamente al bocado emocional, que está directamente ligado a nuestra madre, porque es nuestra primera información que nos vincula a la vida, es el alimento de la madre. Entonces, el bocado emocional puede estar reemplazado por la comida. Me falta el amor de mi madre, ¿cómo? Por ejemplo, porque también puede ser otro tipo de bocado emocional, pero en este caso vamos a tratar me falta mi mamá, ¿cómo? A esto vamos a sumarle la información plantada por la madre con respecto al alimento. La madre es una persona que le gusta muchísimo cocinar, que cocina muy bien y con amor. Entonces, ya tenemos dos patrones, amor, alimento. Además de los que ya traemos del inconsciente, que el alimento emocional es mi madre. Entonces, cada vez que la madre quiere agasajar a la familia, cocina. Cada vez que la madre quiere acompañarte en tu soledad, porque la persona empieza a ganar más peso cuando se va a vivir sola porque está estudiando. Entonces, ¿qué es lo que hace la madre? Voy a visitar a mi hijo y le llevo comida, ¿ok? Y voy a visitar al nene y le cocino. Está generando en su patrón de supervivencia básico de que si yo me siento triste porque me siento solo, ¿qué hago? Como. Entonces reemplazo el bocado emocional con el bocado del alimento, físico, sí, del alimento.
Ustedes fíjense que estábamos hablando hoy de que el alimento está relacionado a una carencia, pero a una carencia física, porque el cazador no sale a cazar y no me trae la comida real, o a una carencia afectiva. Claro, pero es que cuando tú ves a una persona comiendo de manera excesiva y compulsiva, es inevitable pensar en eso. Se siente triste, se ¿Qué siente dulzura sola? estoy recuperando? Porque además puedes estar comiendo en general de todo, o también esa compulsión por comer dulce. Sí. Entonces son dos, que las dos generan sobrepeso, pero Sí. la primera, comer de todo, es necesito llenarme de afecto, de la conexión con la madre inconsciente, porque puede ser un tema que no lo hayas hecho consciente todavía. Y la falta de dulzura es cuando siento que no recibí ese tipo de afecto de la forma en que yo hubiera querido de mi madre, o no lo estoy recibiendo hoy, y de pronto se me activa porque no estaba ocurriendo con mi pareja, que acuérdense que esa asociación es directa, Sí. activo la necesidad de esa dulzura a través del alimento. Sí, Pau, y algo curioso también, bueno, el azúcar, o sea, la glucosa se genera en el individuo desde el vientre de la madre, es como la primera forma de alimento. Y vos fíjate que cuando entramos en estrés, lo primero que se despierta es la hiperglucemia, que es lo que hace que nosotros tengamos esa sensación de necesidad de azúcar. Y necesitamos incorporar alimentos. No me voy a ir al plano de la nutrición familiar, pero si hablamos de harinas refinadas, estamos hablando de glucosa. Claro. Y la mayoría de los alimentos tienen glucosa, la soda. Y fíjense cómo es nuestra biología, que cuando estamos tristes, ¿qué necesitamos? Chocolate, algo dulce. Dulce. Y la madre provoca dulzura. Y el amor provoca dulzura. Y la tristeza necesita dulzura. O sea, que se sienten tristes y quieren chocolate, mejor vayan a visitar a alguien. Bueno, cómanse chocolate, chocolate, pero con felicidad. Y además, también es muy bueno hacer conciencia, como tú decías, sí, me como el chocolate, pero ¿desde dónde me lo voy a comer? Entonces, no estamos diciendo que no nos demos ese gustico, porque a veces la represión es peor, sino entender que sí estoy viviendo o pasando un momento de sentirme en desamor, falta de afecto, falta de cobijo. Con la persona que tengo que trabajarlo es conmigo. Está bien buscar al amigo, a la madre, a la pareja, no está mal, esto no está mal, pero el primero con el que tengo que trabajar en darme afecto es conmigo, es cómo me hablo, cómo me trato, me doy gusto, porque es que eso que busco en los demás necesariamente me lo tengo que dar primero yo. Entonces, si yo quiero que me hagan una invitación o me den cariño, pues soy la primera en hacerlo conmigo. Me voy al salón de belleza. Me encanta, tocaste mi fibra emocional. ¿No? Me doy gusto, me hablo bonito, me pongo citas conmigo, hacer cosas que me gusten. Eso es entrar como en esa dulzura conmigo mismo y les aseguro que la ansiedad de dulce empieza a bajar. Claro que sí. Porque si no, cambio una dependencia a un alimento con una persona y ese no es el tema. No, estoy sacando un bastón por otro. Reemplazo el alimento por mi pareja. Ahora ya no me abandonó, entonces ahora ya no como. No, yo no me abandono. Exactamente. ¿Quién te abandona? Yo me abandono. Yo creo, Pau, que eso es lo más difícil de entender, de aceptar, de incorporar, pero otra vez sobre lo mismo. Es la clave. Claro. Y lo mismo cuando hay o exceso de comida o no como. Que ahí también, aunque será materia de otra charla, Muy bien. solamente lo dejo enunciado. Si el alimento está relacionado con el alimento afectivo, que es la madre, y yo lo que tengo es un desorden alimenticio de anorexia, no quiero el alimento, tengo que buscar una relación tóxica con la madre porque la rechazo, no quiero a mi madre. Ahí lo dejamos. Pero para retomar el tema de, bueno, ¿qué hago? Además de hacerlo consciente, además de trabajar conmigo para el tema del sobrepeso, hay dos bloqueos que se instauran normalmente encima de un conflicto de abandono, encima de un conflicto de sentirme perdido o vulnerable frente a un depredador, todo lo que acabamos de mencionar. Es el conflicto de silueta y el conflicto de la energía masculina. Entonces, los voy a explicar. El conflicto de silueta es ese de entrar en conflicto como con lo que yo veo en el espejo. Entro en rechazo permanente con mi imagen frente al espejo. Entonces, tengo unos kilos de más, no quiero verme al espejo, no me gusta cómo me veo, y esa sensación genera una especie como de rechazo que también tiene su respuesta biológica. Produce estrés. Exactamente. Entonces, ¿qué va a generar? Se vuelve
se pone como un bloqueo encima a la pérdida de peso. Y entonces, a pesar de que puedo trabajar el tema del abandono, lo hice consciente, estoy haciendo un régimen alimenticio, el tema de mi rechazo a mi imagen y a mí misma, el conflicto de silueta, está ahí. Entonces, ese casi que es el primero que hay que trabajar, porque ese está encima. Trabajo este y luego este. Entonces, es primero reconciliarme con mi imagen, con la imagen que tengo de mí mismo. Si me cuesta mucho, por lo menos lo digo. Me pongo algo en el espejo que diga, soy hermosa, estoy saludable, tengo un cuerpo saludable, me responde perfectamente, si quiero correr, corro, bueno, lo que sea. Pero es reconciliarme con mi imagen. Primero lo hablo, lo digo, y a medida que mi lenguaje me acompañe, el pensamiento irá detrás y lo voy instaurando en mi cerebro. Ese es el primero. Y el otro es el conflicto de la energía masculina. ¿Qué pasa? Cuando yo necesito poner en orden algo a nivel emocional, tengo que calmarme, entrar como en ese reposo, en esa quietud. Y lo que hago yo es con esa energía, ahora me voy al gimnasio, voy a hacer 3 horas, voy a salir a correr, ¿sí? Y empiezo a hacer y hacer y hacer. ¿Te suena? Me suena. Y yo creo, y además me ha pasado, y lo he escuchado a amigas que han estado intentando bajar de peso, cuando más horas le meten al gimnasio es como si se generara un bloqueo y dejan de bajar. Porque ese es otro bloqueo, es bajarle un poco a esa energía de hacer y hacer y hacer y hacer, y es entrar en comunión y centrarte, porque si el tema es emocional, pues tienes que desbloquearlo calmándote y entrando en comunión contigo, escucharte. Fundamental, diálogos internos, hacerte amiga tuya. Yo siempre digo que el camino de la vida es un camino de ida y de reencuentro. Ay, qué lindo. Es re lindo, que yo lo estoy transitando. Todos lo estamos transitando. Claro, todos tenemos un montón de cositas que... Pau, me encantó lo del espejo y me encantó las pautas esas que las invitamos de todo corazón a que lo hagan, familia, porque así como aprendemos del ambiente que nos rodea, todas estas creencias de que tenemos que ser de determinada manera, que esto también influye en el conflicto de la silueta, podemos revertir esa información, pero tiene que ser un ejercicio. De la misma forma que incorporamos todos estos patrones, tenemos que desaprender, tomando conciencia, como escuchando este tipo de charlas, y empezar a cambiar, a revertir estos patrones de creencias, esta información. Entonces, este cartelito que dice Pau, que pongamos frente al espejo, es tan fácil de hacer y es tan importante porque va a ir empezando a cambiar esos patrones que condicionan el comportamiento de su biología, que ustedes no pueden controlar la biología es automática. Entonces necesito controlar el pensamiento, el sentimiento, tomar conciencia para que la biología haga su trabajo en línea, en coherencia, sin enfermedad, en rectitud. Recuerden que la enfermedad es sin firmeza, sin rectitud. O sea que tengo que lograr esta rectitud para poder tener una vida saludable. Qué importante poder reconciliarnos con nosotros mismos. Me encantó lo del espejo. Ah, muy bien. Sí, porque lo veo como una solución inmediata, Pau, que lo pueden hacer ahora, que lo puedo hacer ahora. Buen día, hermosa, o no, soy imperfectamente perfecta, soy lo que soy, con todo lo que traje, te quiero. Claro, y agradecer nosotros damos por sentada la salud, que nos funcionen los brazos, las piernas, los ojos. Que podemos hacer cambios. Nuestro cuerpo es perfecto en la medida que responde al mundo. Estamos en el mundo para disfrutarlo, no para ser físicamente perfectos de acuerdo con un patrón que nos han vendido, porque eso es un tema social, es un tema cultural. Sí, borro, totalmente. Entonces nada, pues espero que les haya gustado. A mí me encantó, Pau. Muy bien, la disfrutamos las dos. Te felicito. Realmente la disfrutamos. Sí. Familia, no hay secretos. Hay que tomar las riendas de la vida, llorar lo que haya que llorar, permitirnos sentir las tristezas que tengamos, hablar, canalizar. Me siento abandonada. A ver, ¿cuándo vas a venir, cariño? ¿O no vas a venir? Bueno, movete de ese lugar y deja paso para que yo pueda salir o que entre, que pase que sigue, como decía una amiga mía. A ver, hay que tomar las riendas de la vida, porque solamente puedo dar de lo que tengo, y si me tengo íntegramente yo, puedo brindarme mejor a vos y a todos los nuestros. Sí. Qué maravilla, Pau, cuánta libertad que nos da el conocimiento. Así es. Te quiero, amiga mía. Yo también. Bueno, gracias, y gracias a todos por acompañarnos hasta el último momento. Seguimos en contacto con nuevos temas que nos propongan.
Los invitamos a que los videos que no han visto los puedan revisar en el canal de YouTube y bueno, que nos sigan proponiendo, haciendo preguntas y todo lo demás. Muy bien. Entonces, hasta el pronto. próximo. Nos vemos. Gracias por acompañarnos, familia.